que es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Ok. Hemos ido tratando de responder un par de preguntas. La primera, ¿qué es la apostasía? En el versículo 1, si lo puedes ver, dice, algunos se apartarán de la fe. Esa es la apostasía, es apartarse. Y en el contexto que Pablo le está usando aquí, es apartarse de la palabra de Dios, de la doctrina de Dios, de la fe. ¿Cómo surge la apostasía? Ahí decía en el versículo 1, la apostasía surge cuando empezamos a prestar atención a ¿qué? A espíritus engañadores y a doctrinas. ¿Ven lo importante de la doctrina? Tú tienes que saber clarificar si la doctrina que estás aprendiendo es una doctrina de Dios o es una doctrina de demonios, porque hay doctrinas de demonios, ¿no? Y es importante aquí. Entonces, ¿qué es la apostasía? Es apartarse de la fe. ¿Cómo surge la apostasía? Cuando nosotros comenzamos a escuchar doctrinas de demonios, a espíritus engañadores, que estos espíritus engañadores, ¿sabes dónde están? En los predicadores, no en todos, pero en los predicadores. O sea, que se te aparezca un espíritu para engañarte va a ser difícil. Los espíritus engañadores están dentro de personas que enseñan, a veces dentro de las iglesias. Es importante eso. ¿Quiénes son estas personas? Ojo con esto. ¿Quiénes son estas personas que tienen al espíritu engañador? Porque el cristiano tiene un espíritu. ¿Qué espíritu tiene el cristiano? El Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu de Cristo. Pero estos espíritus engañadores que hacen que estos predicadores, estos maestros, estas personas prediquen doctrinas de demonios, ¿quiénes son estas personas? Y la respuesta está en el verso 2. Mira el versículo 2. ¿Quiénes son estos apóstatas? ¿Puedes volver a leer tú el versículo 2? Ok. ¿Me ayudas con la NTV? Ese mismo versículo, por favor. Mira cómo dice la NTV. ¿Quiénes son los apóstatas? ¿Cuál sería la respuesta según el versículo 2? ¿Lo puedes leer? ¿Cómo les llama Pablo a esta gente que está enseñando este tipo de doctrinas? ¿Les llama hipócritas, mentirosas? ¿Y cómo tienen la conciencia? Muerta. En la Biblia de las Américas dice cauterizada, pero en esencia es lo mismo. Una conciencia cauterizada es una conciencia muerta. Y es aquí donde me quiero detener esta mañana. Quería avanzar un poco más, pero creo que es importante entender esto para el bien de nuestra alma. Y es que, mis hermanos, para el apóstol Pablo, el cuidado doctrinal en la iglesia es importante. Pablo se ha dado cuenta que dentro de la iglesia de Éfeso, donde está Timoteo al frente, ya estaban los falsos maestros enseñando en púlpitos, en las casas. Estos falsos maestros estaban haciendo que muchos otros cristianos se empezaran a desviar de la fe. Pablo entiende, como dice al final del versículo 1, que si una persona que está enseñando hace que esas personas se desvíen de la fe, eso no viene de Dios, eso viene directo de Satanás. Cualquier predicador, cualquier enseñanza que te aleje de tu comunión con Dios, no viene de Dios. Y esto es importante entenderlo porque muchas veces hay cosas que nos han alejado de Dios que las vestimos de bendición. Ay, es que gracias a Dios ahora tengo más trabajo que ni al culto puedo ir. ¿Crees que eso viene de Dios? No, ahora me está yendo mucho mejor que mira, ya ni tiempo para orar me da. ¿Crees que eso viene de Dios? Todo lo que te aleje de Dios, por bonito que parezca, simple y sencillamente no es de Dios. Y es importante, porque Satanás es tan sutil con sus engaños que literalmente
tiene a un montón de personas autoengañadas. Dentro de las iglesias hay personas que dicen, no importa lo que enseñen, mientras se sienta bonito. No, hay predicadores que no usan la escritura para predicar, solamente se paran a decir un montón de cosas que no tienen ningún sustento bíblico y como nos hacen sentir bien, nos hicieron sentir bonito, nos pasaron al frente, impusieron su mano sobre nosotros, nos dijeron estas típicas frases, así dice el Señor, yo estoy contigo. Eso ya lo sé, porque la Biblia lo dice. Así dice el Señor, tu milagro está cerca. Me dan ganas de preguntar cuál de todos, porque tengo una lista. Y entonces buscamos o se busca métodos pragmáticos, aunque la Biblia no esté presente. Muchas veces ese tipo de cosas terminan poco a poco alejándonos realmente de Dios. Y esa es la apostasía. La apostasía no va a venir el predicador y les va a decir, ¿saben qué? Dios no existe, ya no sigamos en nada de esto. No, el apóstata vendrá con una Biblia, abrirá la Biblia, leerá la Biblia, pero en medio de los versículos, en medio de su enseñanza, meterá mentiras, meterá ideas. Y como muchos de nosotros tenemos la misma forma como el católico romano de que lo que el sacerdote diga es ley. Hoy, muchos cristianos, lo que el pastor diga. Si el pastor lo dijo, no, hermanos. Si el pastor también es falible, es decir, se puede equivocar. Lo único que es infalible es la palabra de Dios. Pero como yo no la leo, el cuento que me vienen a contar, a dos manos lo agarro. ¿No? Entonces, esto es la apostasía realmente. Y definitivamente la apostasía es algo demoníaco. Pero, ¿cómo es que estos apóstatas han entrado a la iglesia? ¿Cómo es que esta gente, desde púlpitos, desde estudios en casa, porque pues antes se reunían más en casas las iglesias, ahí estaban los falsos maestros tratando de apartar a la gente de la escritura? Y Pablo no tiene reparo en describir a esta gente. Pablo pone, por así decirlo, el perfil de los apóstatas. ¿Cómo son los apóstatas? Dice el versículo 2. Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Como aquel niño que estaba pues buscando, que llegó pues el vecino a la casa y el niño estaba viendo pues al vecino. Y le dice el vecino, ¿qué tanto me ves, niño? Dice, no, es que mi papá dice que usted tiene dos caras, dice. Y no le encuentro la otra, dice. Cuidado, hermanos, con los niños. Entonces, un hipócrita, ¿cuántas caras tiene? Ah, si a lo mucho conocemos dos, porque luego, ajá. ¿Qué más? ¿Cómo son? ¿Cuál es el perfil de los apóstatas? Entonces ya dijimos hipócritas, mentirosos. ¿Un cristiano puede ser hipócrita? Pero me llama la atención porque decimos, sí, pero pensando en otros. Ah, ¿un cristiano puede decir, bueno, sí, cómo no? Conozco varios, dice todavía. Porque yo no. ¿Será que un cristiano echa mentira? Hermanos, que nos debería dar pena responder esto, hermano.
Hermano, ¿por qué llegaste tarde? El tráfico, hermano. No, me levanté tarde. Pero bueno. Pero mira lo último, que dice que esta gente apóstata, ¿cómo tiene su conciencia? Entonces es importante conocer este perfil de los apóstatas. Número uno, miren hermanos, esto es importante. Número uno, es importante conocer el perfil de un apóstata porque no vaya a ser que en andar consumiendo cualquier cosa ahí en las redes sociales, por así decirlo, no sepamos discernir correctamente y nosotros nos apartemos de la fe. ¿Conoces algún hermano o hermana, por así decirlo, que por años caminó y en el último tramo de su carrera se apartó de la fe? Es triste las historias, pero las hay. Y dos, es importante conocer el perfil de los apóstatas porque nosotros debemos saber discernir lo que se nos enseña, hermanos. Si no, como el mismo Pablo dice, ahí andamos buscando predicadores que nos rasquen el oído porque tenemos comezón, dice, de oír. No, hermanos. Miren, yo conozco hermanos, varones, que no les gusta comer en la calle porque dicen, hermano, es que me gusta tanto la comida de mi casa que mira, yo prefiero, dice, lo que mi esposa me prepara. Y hay otros que, hermanos, con su emperador, ¿vale, hermano? Ahí comiendo. No, a lo que voy es que como miembros de una iglesia local, como asistentes de una iglesia local, deberíamos de procurar que en nuestra casa, por así decirlo, haya buen alimento. Si estamos bien alimentados, pues cuando te toque tal vez probar otras comidas, por así decirlo, tú sepas discernir, tú sepas, vaya, como dice Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. Yo esta semana escuché un par de sermones que le dije, Señor, lo único bueno que puedo retener de acá es no hacer lo mismo que esta gente. Sí, escuché un sermón que decía que acá era la Claudia Sheinbaum del Antiguo Testamento y Josafat Lalo Ramírez. Dije yo, qué maromas exegéticas hacen para poner estas cosas, dije yo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Amén, decía la plebe. Pero nuevamente, cuando yo no conozco la escritura, me vienen a contar historia y media y no logro discernir, porque muchas veces, como te he dicho, el apóstata no va a estar allá en la calle, va a estar ¿dónde? Dentro. Un falso maestro, ¿dónde va a estar? En los púlpitos. Vaya, ya tiene el título, maestro. Ya está enseñando. Entonces esto es bien importante conocerlo y entenderlo. La Biblia de las Américas dice que estas personas, y es que miren, la palabra aquí, o la descripción de hipócritas y mentirosos, o mediante la hipocresía de mentirosos, creo que entendemos el elemento hipocresía y mentira, ¿verdad? O sea, si este apóstata es hipócrita y mentiroso, entendemos un poquito el concepto, ¿va?
Yo por eso me quise detener en el versículo 2 porque para mí es importante entender la última frase de este versículo. Dice que esta gente, ¿cómo tiene la conciencia? Cauterizada. Nuevamente, la NTV, ya lo veíamos, lo lleva a un punto quizás un poquito más claro. Esta gente que ha estado enseñando doctrinas de demonios, que tienen a espíritus engañadores, dice que tienen la conciencia muerta. Pero aquí me surgió una pregunta y es por eso que quiero detenerme en este versículo un momento. ¿Será que un cristiano puede llegar al punto de tener la conciencia muerta? ¿Será que un cristiano puede llegar al punto de tener la conciencia cauterizada? Y me llama la atención porque parece ser que los conceptos difieren entre cauterizado a muerto. Pero el punto de la cauterización, pues, si alguien sabe de medicina, lo entenderá, es al final de cuentas hacer una quemadura sobre una herida para, por así decirlo, cerrar. Y la idea es que la quemadura mate todo lo que está ahí, por así decirlo, hasta la piel y todo. Entonces, el punto es ese, es una conciencia ya insensible. Iba yo a decir, de hecho hasta mis notas lo tenía, pero lo tuve que borrar porque iba yo a decir, ¿será que un cristiano que ha nacido de nuevo, pero está mal esa frase, güey? Porque se supone que un cristiano, si no ha nacido de nuevo, no, la Biblia no permite que diga que hay cristianos que no han nacido de nuevo. Pero bueno, usemos el concepto, la palabra cristiano. ¿Será que un cristiano puede llegar al punto de tener su conciencia muerta? Eso es importante. Entonces, vayamos definiendo algunas cosas. En primer lugar, entendamos primero qué es la conciencia. ¿Va? Miren, el debate sigue hoy en día entre si como seres humanos, por eso ojalá puedan venir el martes porque vamos a profundizar un poquito de esto, pero el debate sigue entre cuál es la composición de nosotros como seres humanos. Está el debate entre los que dicen que somos tripartitos o bipartitos. Los que dicen que son tripartitos dicen que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Los que dicen que somos bipartitos dicen que tenemos cuerpo y alma. El elemento inmaterial de nosotros, desde una perspectiva tripartita, el elemento inmaterial, ¿cuál sería? Es que no es materia. Alma y espíritu. Y el elemento material, cuerpo. Ok. Desde la perspectiva bipartita, el alma va a incluir todo lo inmaterial. Ok. Si tu postura es tripartita, ¿dónde pones la conciencia? ¿En el cuerpo? ¿En el alma? ¿O en el espíritu? Porque ahí empezamos a tener un poquito de problemas. ¿En dónde vamos a posicionar la conciencia? Pensando o definiendo la conciencia como, vaya, esa parte de nosotros que termina siendo como una brújula que nos va guiando. O lo que a veces comúnmente se dice, esa voz. La voz dice de tu conciencia. ¿Cómo se escucha la voz de tu conciencia? Ya ni la oigo, dices. Ok, si tú eres tripartito, es importante entender dónde vas a posicionar la conciencia. Es más, yo he escuchado a muchos decir, es que Dios habló a mi espíritu. ¿Has escuchado eso? Dios puso en mi espíritu. Ok, pero si somos bipartitos, si la inclinación de tu forma de entender esto es bipartita, es decir, somos cuerpo y alma,
todo lo inmaterial dentro de nosotros está en el alma, entonces es más fácil posicionar la conciencia ¿dónde? En el alma. ¿Ya? Aquí todavía está el debate si la ponemos en el alma o en el espíritu. Algunos dirán en el alma, otros dirán en el espíritu, pero si definimos que somos seres bipartitos, la conciencia va a estar en la parte inmaterial, ¿no? Porque no es como, "Ay, voy a ir a que me chequen mi conciencia". No, la parte de la conciencia es algo que ha acompañado al ser humano y lo acompaña en toda su vida. ¿Te acuerdas las palabras de Lutero en la dieta de Worms? Frente a todas estas autoridades, dijo, mi conciencia está cautiva o cautivada por la palabra de Dios. Eso es importante entenderlo, porque entonces nuestras conciencias, esa voz que está aquí, en la cual tú tienes conversaciones a nivel de tu conciencia, hermanos, termina siendo cautivada también por muchas cosas. Lutero dice, mi conciencia está cautivada o cautiva por la palabra de Dios. Por eso él dijo, si no me muestran con la escritura que estoy equivocado, no me voy a arrepentir, dijo. Aquí estoy, Dios mío, ayúdame, dijo. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿qué cautiva tu conciencia? Ahora, piensa un poquito en los falsos maestros. ¿Será que ellos están conscientes que están enseñando mentiras? Porque aquí hay dos cosas. Yo puedo estar enseñando errores porque yo también los creo y nadie me ha corregido. Eso puede pasar, ¿sí o no? ¿Tú a veces has enseñado una herejía? Resulta que no. Todos hemos enseñado algo que estaba equivocado. Pero cuando ya nos corrigen, si hay un espíritu enseñable en nosotros, corregimos, reajustamos y seguimos aprendiendo. Ahora, esa es una cosa. Pero ahora pensamos en esto. ¿Qué de aquellos que conscientemente, ¿verdad? ¿Ven la diferencia? Conscientemente enseñan una mentira? Ahora, no pensemos en un falso maestro, pensemos en una persona como nosotros. ¿Tú has dicho mentiras inconscientemente? Hermano, a veces ya sale. Nuevamente, imagínate que llegas tarde al trabajo y hermano, te dice, ¿por qué llegaste tarde? Es que el tráfico. Pero fluyó la mentira. ¿Ah? Pero hay otras ocasiones que hasta lo vamos planeando, como el hijo pródigo, ¿no? Hasta tienes esta conversación, dice, bueno, pero ¿y si me dice esto? ¿Y si me pregunta? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Y ahí va uno armando su teatro para entonces ya llegar. Y todavía uno dentro de uno se felicita. Ay, lo bueno que me creyó. Todavía, perdón por la palabra, pero tiene uno el descaro de decir, gracias Señor, porque soy bueno mintiendo. Hermanos, o estoy hablando cosa extraña. Ahora resulta. Está bien, pues, hermanos, perdóneme, aquí soy solo yo.
Pero piensa un momento en esta gente. Cuando se habla de una conciencia muerta, entonces estamos llegando al punto de que esta gente que estaba literalmente enseñando cuanta cosa se le ocurriera para desviar del camino de Dios, al decir Pablo que su conciencia está muerta o cauterizada, es como decir que en ellos ya no hay ninguna voz que les diga lo que están haciendo mal. Porque se supone que eso es la conciencia de cierta manera. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Y como te decía, Pablo, bueno, en la Biblia de las Américas habla de la cauterización de la conciencia, que como decía, era el concepto bíblico era quemar la piel para que algo ya dejara de sangrar, por ejemplo. Entonces, lo que Pablo está diciendo al decir conciencia cauterizada es que este falso maestro literalmente ya no había en él una reacción ante sus propias mentiras. Se supone que el cristiano, cuando dice una mentira, se supone que tendría que haber una reacción en él. O cuando el cristiano comete un pecado, se supone que tendría que haber una reacción en él. Pero estamos hablando acá de personas que estaban mintiendo, estaban engañando a las personas, pero ya no había reacciones en ellos. Estaba su conciencia, por así decirlo, insensible. Y ojo con esto, porque el pecado constante y sin arrepentimiento quema nuestra conciencia, la cauteriza, la hace insensible, por lo menos a ese pecado del que caemos cada rato. Tan así que cuando aún tu conciencia te quiere decir que eso está mal, en automático te autojustificas. Y así estaban los falsos maestros. Y lo peor de todo es que eso estaban logrando con los oyentes. Pablo dice, tengan cuidado de estas personas que los alejan de Dios, que los terminan llevando a comportarse como el mundo, a lo que el mundo hace. Tengan cuidado de estas personas que están haciendo que dejen de mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo ya lo dijo al final del versículo 1, esta gente viene directo del infierno. Tengan cuidado a quien escuchan. Tengan cuidado porque espíritus engañosos están engañando a la gente. Y lo que buscan estos espíritus engañadores es que la conciencia del cristiano vaya muriendo, por así decirlo, para que entonces esa persona viva en pecado y ya nadie le pueda decir nada. Y aunque le digan un montón de veces, esa persona no hace caso. Y miren, todos los seres humanos tenemos una conciencia. Eso es, el tema de la conciencia no es que solo los cristianos la tengan, no. Todo ser humano tiene una conciencia. Es más, muchas veces el mundo tiene estas frases motivacionales que dice, sigue la voz de tu conciencia. Pero, ¿qué te está diciendo tu conciencia? Vayamos tantito a Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. Para que veas este tema de la conciencia, porque es importante entender esto. Nuevamente, acuérdate de la pregunta, ¿será que un cristiano puede llegar al punto de que su conciencia esté muerta? Cuidado. ¿Será que un cristiano puede llegar al punto de que su conciencia esté cauterizada? De tal manera que esté viviendo en pecado y simple y sencillamente ya ni cuenta se da. Esa es la pregunta que estamos tratando de entender aquí. Mira lo que dice Pablo acá. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por, ¿qué dice? Por instinto
Los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismo. Verso 15. Porque muestra la obra de la ley, ¿escrita dónde? En sus corazones. Aquí, nuevamente, si tú eres tripartito, ¿dónde pones el corazón? ¿En el alma o en el espíritu? Si eres bipartito, ¿dónde lo vas a poner? En el alma, porque es algo inmaterial, ¿no? El punto es que Pablo está diciendo que todo ser humano tiene algo escrito en sus corazones. Y Pablo va a explicar a qué se refiere con corazón. Escrita en sus corazones. ¿Qué significa corazón aquí? Su conciencia. Es que tengo una corazonada. Así le decimos, ¿verdad? Es que mi corazón dice. Es que mi corazón. Ese tu corazón, ¿sabes qué es? Tu conciencia. Entonces dice, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces. Por eso, de verdad, ojalá puedas venir el martes porque voy a tener un poquito más de amplitud de explicar esto, de cómo funciona esto. Pero es que mira, a ver si me logro explicar en un minuto. Lo inmaterial del ser humano está conectado con lo material. Somos uno, pero compuesto con un cuerpo y algo no material, llamémosle alma o espíritu, pero para este ejercicio vamos a llamarle alma, ¿vale? Ok. Si tu conciencia está cautivada por algo, tu cuerpo va a responder a eso. Tu cuerpo va a obedecer a tu conciencia. Por eso se ha dicho que aquel que cayó en un pecado externamente, antes ya había caído en su corazón. Esto no es como decir, ay, no sé cómo apareció la cerveza aquí, cuando vi iba a la mitad. Cuando reaccioné, dicen unos. No, mi hermano, hazte responsable. Lo planeaste, lo querías. Y Satanás lo único que puso fue las opciones. No, es que no sé en qué estaba yo pensando, dice, y esto y aquello y lo otro. No. A nivel de tu conciencia ya pecaste. El, tu cuerpo va a obedecer a esa conciencia, al alma. Pero el alma es alimentada con lo que tu cuerpo ve alrededor, lo que consumes. ¿Ven esta conexión? No sé si me explico. Si no me explico, vengan el martes, por favor. Porque hay esta conexión, pues, entre alma y cuerpo. Entonces, si mis ojos, voy a ponerlo así, si mis ojos están consumiendo pornografía, mi conciencia va a estar cautivada con lo que estoy consumiendo. Entonces, a nivel de mi conciencia se van a generar deseos pecaminosos que tarde o temprano, si no tengo este tiempo con Dios que implique confesión, arrepentimiento y todas las disciplinas espirituales, esto que está generándose a nivel de mi alma, conciencia, corazón, va a terminar entonces saliendo o expresándose en yo cayendo en un pecado. Pero para cuando yo caí en un pecado externo, y entonces ven el círculo del pecado, siguiendo este ejemplo, consumo pornografía, mi alma está cautivada por la pornografía, y entonces mi alma va a demandarme más pornografía. Y entonces así estoy. Y lo peor de todo es que el alma es insaciable, que al rato te va a pedir cosas más horribles. Por eso es que hay personas que caen a niveles de perversidad y tenemos gente violando niños o consumiendo pornografía infantil. Zoofilia. Y tú dices, ¿cómo llegaron hasta allá? No, eso no se llega de la noche a la mañana. Eso comienza a nivel de tu conciencia. Cuidado, hermanos, porque eso es cosa muy seria. Por eso quise detenerme en este versículo, porque esto es delicado. Y Pablo habla de personas con la conciencia muerta. Y Pablo está recordando, dice,
Porque en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndoles. Esa conciencia muchas veces te acusa y otras veces te defiende. Pero lo peor de todo es cuando me defiende en lo malo que hice y me acusa cuando hice algo bueno. Ayudé a alguien y mi conciencia me empieza a decir, ¿para qué lo ayudaste? Si ni te ayuda, ni las gracias te dio. ¿Ven estas conversaciones a nivel de nuestra conciencia? Y entonces concluimos de, está bien, ya para qué voy a ayudar a la gente si ni agradece. No. Por eso la escritura va a decir que mayor que nuestra conciencia es Dios. ¿Qué busca Dios a través de la palabra? Mira 1 Timoteo 1:5. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que espera Dios cuando vamos a la Biblia, cuando escuchamos predicaciones, cuando estudiamos la escritura? 1 Timoteo 1:5. ¿Puedes buscarlo en tu Biblia? ¿Qué dice? ¿Me ayudas a leerlo? ¿Qué dice? El propósito de nuestra instrucción, que en últimas instancias la palabra de Dios es el amor nacido de un corazón puro y de una buena. Entonces, por eso es cuando hablamos del Evangelio, hablamos que el Evangelio transforma de adentro hacia afuera. Porque lo que la palabra, la instrucción busca es transformar aquí adentro. Entonces, eso de seguir la voz de tu conciencia es algo muy delicado, hermanos. Eso de que Dios puso en mi corazón, Dios me dijo, Dios puso en mi espíritu, tienes que sopesarlo a nivel de la escritura. Porque el mismo Dios dice, engañoso es el corazón. ¿Y dónde está el corazón? ¿Ya lo vimos con Pablo? ¿O qué es el corazón? Entonces nosotros podemos ser engañados por nuestra propia conciencia. Pero tan delicado es esto que hay ocasiones que nosotros mismos hemos apagado la voz de nuestra conciencia cuando nos dice lo que no nos gusta oír. Es más, algunos somos muy buenos para torcer versículos bíblicos para nuestra conveniencia. ¿Cómo si hasta la Biblia dice? ¿Cómo Noé? Luego pues empezamos a compararnos. Dependiendo del pecado, buscamos con quién comparar. Pero la pregunta sigue ahí frente a nosotros. ¿Un cristiano puede llegar al punto de tener cauterizada la conciencia? Los falsos maestros, en versículo 4:2, capítulo 4, verso 2, los falsos maestros, los apóstatas, dice Pablo, no se les va a cauterizar la conciencia. ¿Cómo estaban los falsos maestros? ¿Puedes poner tantito la NTV, porfa, en esta? ¿Cómo estaban los falsos maestros? ¿O cómo eran los falsos maestros? ¿Hipócritas? ¿Mentirosos? ¿Y tienen la conciencia? Entonces, el falso maestro no es que se le iba a cauterizar o se le iba a morir la conciencia. El falso maestro, ¿qué estaba? ¿Ya con la conciencia? Muerta. Entonces cambiemos la pregunta. Ya no preguntemos, ¿será que un cristiano puede llegar a tener la conciencia muerta? Cambiemos la pregunta. ¿Estos apóstatas, será que eran cristianos? Está el perfil. Probémonos con este perfil de los apóstatas. ¿Hemos sido algunas ocasiones hipócritas? Vamos, el check, ¿no? Check. ¿Hipócritas? Check. ¿Hemos dicho mentiras? ¿Le damos check o más o menos? ¿Hemos llegado al punto de tener la conciencia muerta?
¿Me regalan unos minutos más, hermanos? ¿Avanzamos? Quiero aterrizar estas ideas aquí que creo que son importantes. Ok. Empecemos con la conciencia del no creyente. Empecemos con el no creyente. Vamos a hablar del no creyente, porque no está aquí, ¿va? Hermanos, pensé que iba a decir amén. ¿No? ¿Hay un no creyente esta mañana aquí? No, y ojalá, ¿verdad? Sería bueno. De hecho, la idea es traer a no creyentes a la iglesia. Ok, empecemos con el no creyente. Según Romanos 1, ya lo vimos, y Romanos 2, todo ser humano tiene conciencia. ¿Estamos de acuerdo ahí? La conciencia no tiene que ver con si eres cristiano o no. Todo ser humano tiene conciencia. Según Romanos, el texto que veíamos de Romanos 2, aún el no creyente en su corazón tiene escrita la ley. En el sentido de que, dice Pablo, hace las cosas de la ley sin saberlo. Es decir, hay no creyentes que, por ejemplo, saben que matar es malo. ¿Dónde lo aprendieron? Lo saben. Hay no creyentes que saben que robar está mal. No sé si me explico. Entonces, el no creyente a nivel de su conciencia tiene por lo menos un cierto sentido de la ley moral de Dios. Son básicamente los 10 mandamientos. Es más, el no creyente muchas veces hace buenas acciones, aunque otras veces no, pero muchas veces hace buenas acciones mejores, por así decirlo, o mayores, mejor dicho, que un cristiano. En otras ocasiones, el no creyente hace una acción buena, voy a llamarla así, para callar su conciencia de algo malo. Es por eso que muchos, por ejemplo, en el catolicismo romano, en el cristianismo, yo creo que ya no pasa. Están echando trago el sábado en la noche, pero el domingo, ¿dónde están? En misa. Porque lo que quieren es callar y equilibrar su conciencia diciendo, está bien, pues sí, eché trago, pues, pero mire, ya me dieron mi vino aquí, a descruda. Y miren, a veces como cristianos pecamos y para medio calmar aquí y calmar nuestra culpa, queremos hacer algo, porque queremos callar la voz de la conciencia. Pero bueno, sí, definitivamente hay personas que han llegado a unas atrocidades como asesinar, violar y un montón de cosas. Ya no tienen, vaya, podríamos decir que sus conciencias están cauterizadas. Hay gente que hasta lo disfruta. Disfruta matar, disfruta hacer esas perversidades. Pero, ojo aquí, imagínate a un no creyente, estamos con los no creyentes, imagínate a un no creyente que hace buenas obras, que le dicta su conciencia, ayuda a niños, ayuda a orfanatos, ayuda a un montón de cosas, no roba. Vamos a pensar que es casado, no engaña a su esposa. Éticamente hablando, muy correcto. Él mismo podría decir que su conciencia no le acusa. Esa persona, vamos a usar este lenguaje, con una conciencia limpia, si se muere, ¿se va al cielo? ¿Por qué no? Si tiene pues su conciencia limpia, ha hecho buenas cosas. Pues con su conciencia limpia se va al infierno. Porque la Biblia no dice que por una conciencia limpia te vas a salvar. La Biblia dice que es solo por Cristo.
y su evangelio. Pero ¿ven cómo funciona la conciencia en el no creyente? Ahí está la conciencia también. Algunos llevándolos a hacer buenas obras, otros con una conciencia cauterizada, por así decirlo, haciendo perversidades. Y es por eso que necesitan el evangelio. Porque el que dice tener su conciencia tranquila, su conciencia en paz, sin Cristo, está perdido. Y es por eso que en la predicación del evangelio predicamos la palabra, porque una de las cosas que hace la palabra los va a convencer de pecado. Es lo que hace el Espíritu Santo. Pero bueno, entonces, el no creyente puede tener su conciencia muy despierta, pero aún así, sin Cristo, dice el profeta Isaías, aún todas mis obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Pero ahora vayamos con la conciencia en el creyente. La Biblia dice que el cuerpo o nosotros somos el templo de ¿quién? Y parte del Espíritu Santo, de las obras que hace el Espíritu Santo, de hecho lo veíamos en consejería el martes, lo que hace el Espíritu Santo o algunas cosas que hace es, dice, guiarnos a la verdad. Entonces, yo como persona, aún dentro, como decimos, haber crecido en cuna cristiana o venir del mundo, Cristo me salva. El Espíritu Santo habita en mí. ¿A partir de cuándo habita en mí? ¿A partir de que soy salvo o hasta que soy bautizado en el Espíritu? A partir de que soy salvo. No es como que me salvé y voy a buscar la llenura en un segundo tiempo. No, el Espíritu Santo habita en mí. Ok. ¿Qué es de las primeras cosas que el Espíritu Santo comienza a hacer entonces en la vida del creyente? Voy a usar esta palabra que de repente está de moda y vamos a entrar en esta palabra más adelante. Empieza a desintoxicarnos. Porque venimos bien tóxicos. Venimos con un montón de cosas, de mañas, Entonces el Espíritu Santo comienza poco a poco, a través de la palabra de Dios, a transformarnos. Vaya. Va haciendo un lado, por así decirlo, al viejo hombre y va a empezar a crecer el nuevo hombre. Es como Efesios 4:28 dice. Mira Efesios 4:28. Me encanta esto porque es un ejemplo muy práctico de esta obra hermosa. El que roba, dice, ahí hay un cambio. Y eso aplícalo a cualquier pecado. El que miente, el que mentía, ya no mienta. El que echaba trago, y ahí le puedes poner el pecado que quieras. Ok. Pero luego mira, como ya no vas a robar, ¿qué tienes que hacer? Ahí dice, trabajar. ¿Ves este cambio? ¿Le gustaba robar? Ahora dice, ya no robes, ponte a chambear. Pero luego mira qué dice. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Dice, a fin de que tenga ¿qué? Entonces, mira cómo trabaja esto a nivel de conciencia. Antes la persona robaba, su conciencia no le decía nada, pero ahora en Cristo lo primero que entiende dice, ay, sí, robar está mal. Tengo que ponerme a chambear. Pero ahora ya me dan mi sueldito, mi paga. Ya estoy generando algo. Ahora, ¿qué le dice su conciencia? Al final del versículo. ¿Qué dice? Comparte. ¿Ven la transformación? Ahora, esta misma transformación puede ser superficial. Dejó de robar. Ahora comparte. Pero cuando hablamos realmente en el creyente, esto viene desde el corazón. Es la transformación que Dios está haciendo en nosotros. Y eso por eso Jesús habla y se ha dicho, por sus frutos. Porque si este cambio es superficial, dejé de robar,
trabajo y comparto, pero es superficial, tarde o temprano me voy a cansar. Porque es una postura. Y toda postura. Es por eso que muchos están en una iglesia con cambios superficiales y después se ve realmente quiénes son y en nuestro lenguaje común decimos, pero si era cristiano, pero si hasta pastor era. ¿Y hoy? Bueno, porque tal vez fue un cambio superficial, que se cansó. Pero cuando es interno, y eso es lo que el Espíritu Santo busca, un cambio a un nivel interno que se traduce con acciones externas. Por eso, ojo aquí, hermanos, esto es importante. Regálenme su atención, ya estamos en la recta final. Si a alguien, es más, lo voy a poner en primera persona para que no van a decir, ay, lo dijo por mí. Si yo digo que soy creyente y pasan los años y en lugar de parecerme más a Cristo, me parezco más al mundo, ¿cuál sería una conclusión lógica? Vaya, debería de tomar a pecho el consejo de Pablo, debería yo de examinarme si realmente estoy en Cristo. En otras palabras, debería yo realmente ponerme en primer lugar, identificar si soy cristiano. Porque puede ser, y esto nos pasa a todos, que como cristianos tengamos temporadas donde nos cueste orar. ¿Te ha pasado? Donde nos cuesta ayunar. ¿Cuándo fue tu último ayuno? Cuando nos cuesta leer la Biblia. Es más, hay ocasiones que como cristianos, y lo decimos, y lo digo con vergüenza, y esto es general, pero hay ocasiones que nos hemos dado cuenta de cuán recurrente caemos en un mismo pecado. Pero ¿qué pasa con un cristiano que tiene esta temporada de donde no está orando, no está ayunando, no se está congregando y está cayendo de manera recurrente en un pecado? ¿Qué pasa en esa vida? Dice Efesios 4:30 en la NTV, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Entonces, mi forma en cómo yo actúe puede ser que el Espíritu Santo se entristezca. Entonces, lo que está pasando es que a nivel de mi conciencia, yo estoy siendo cautivado por otras cosas y no por Dios. Por eso es que muchos fácilmente negociamos un domingo para no venir a la iglesia. Porque a nivel de nuestra conciencia, sabemos que está el día del Señor y que debemos honrarlo. Pero hermanos, tan fácil lo negociamos por cualquier cosa. De una manera sencilla, práctica. Porque en últimas instancias, nuestra conciencia está cautivada por otras cosas. Pero ojo aquí, una cosa es que un cristiano, por su forma en que vive en esa temporada, entristezca al Espíritu Santo, jamás está diciendo que el Espíritu Santo se fue. ¿Te das cuenta de eso? Una cosa, nuevamente, es que yo esté en una temporada fría de mi vida espiritual, donde el pecado me abofetea cada vez que vuelvo a caer en lo mismo. No hay ningún cambio en mí. Me siento horrible, desesperado. Me cuesta tener esta comunicación con Dios. Me cuesta ir a la Escritura. Pero eso no significa, si eres de Dios, que el Espíritu Santo ya no esté contigo. Porque la Biblia dice que estamos sellados con el Espíritu. Sí, puede ser que mi relación con Él esté fría. ¿Por mi forma? ¿Qué dice?
en que vivo. Entonces, ¿quién es el responsable de tu relación con el Espíritu Santo? ¿El pastor? ¿El líder? Y es que en la iglesia donde estoy casi no hay estudios bíblicos y pues por eso no estudio. ¿Quién es el responsable de tu vida espiritual? Oh. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿No será que está entristecido por tu forma? ¿Qué dice? Pero avancemos. Puede ser que lleguemos a este momento frío, este momento horrible que todos hemos pasado, que ya no tenemos ni siquiera fuerzas para gritar dentro de nosotros. Pero si realmente hemos sido sellados por Dios, tarde o temprano el Espíritu Santo te va a dar uno de los mejores regalos que nos puede dar. ¿Sabes cuál es? Un regalo que a la vez es hermoso, pero se siente horrible. Es la convicción de pecado. Es algo hermoso porque te recuerda que eres de Dios, pero se siente horrible. Por lo tanto, un cristiano que, vaya, voy a ponerlo así, que realmente es cristiano, no puede llegar al punto de que su conciencia esté muerta. Jamás el Espíritu Santo te va a dejar llegar hasta ese punto. Él dio su vida por ti, como para que nosotros pensemos que Él nos va a abandonar a mitad del camino. No, hermanos. Pero ojo con esto. Cuando alguien ya no nos quiere oír, se ha cerrado a toda voz, ya no se congrega, ya no ora, ya no lee su Biblia, le hablas una, otra. Es más, escucha predicaciones. Hay un montón de cosas pasando alrededor de su vida y siguen lo mismo. ¿Sabes qué es lo único que nos queda hacer? Lo único que nos queda hacer es orar que Dios tenga misericordia. Porque una de dos, y eso nosotros no lo alcanzamos a ver, o esa persona realmente es cristiana pasando un valle de sombras y el Espíritu Santo lo va a levantar en algún momento, o simple y sencillamente esa persona que decide seguir viviendo en su pecado no es cristiana. No hay puntos medios, hermanos. No hay un punto a la mitad. Aquí Pablo en este versículo de 1 Timoteo 4:2 no está hablando de creyentes con una conciencia débil. Él habla de personas con una conciencia muerta. Que según, y esto es importante, según el versículo 1, estas personas con la conciencia muerta están siendo influenciadas por ¿quiénes al final? ¿Por espíritus? Entonces, en los que tienen la conciencia muerta, haciendo, pecando, sin ningún elemento que sus almas les diga algo, están, voy a usar esta palabra, están poseídos ¿por quién? Por demonios. Que los demonios han callado la voz de su conciencia. Y no se ocupan manifestaciones demoníacas que ande tirando sillas o que ande haciendo un show. Hermanos, muchas veces esta influencia demoníaca en nosotros se ve con nuestras formas de vivir. Vuelvo a repetir, Pablo no habla de personas con una conciencia débil. Pablo habla de personas con una conciencia muerta. Falsos maestros que habían caído en la apostasía.
Y lo peor de todo es que se estaban queriendo llevar a otros que realmente eran cristianos. En otras palabras, esta gente eran lobos vestidos de ovejas dentro de las iglesias. Estaban en los púlpitos, enseñaban a otras personas. Por eso Pablo no se tienta el corazón para decirles, hipócritas mentirosos, con la conciencia muerta. ¿Quiénes eran estos apóstatas? Falsos cristianos metidos dentro de la iglesia haciendo un gran daño. Cuidado, hermanos. Cuidado. Y esta es una invitación para examinar cómo estamos caminando también nosotros. Y permíteme hacer una invitación para el no creyente. Si estás aquí y tú no eres creyente, te pido de favor, no oigas la voz de tu conciencia. Mejor escucha la voz de Dios en su palabra, que te dice que por amor Él envió a su Hijo a morir por ti, que eres pecador necesitado de salvación. Cristo dio su vida por ti, llevó tus pecados a la cruz del Calvario. Esa es la voz que debes oír. Y número 2, esta no es una invitación para el creyente, esta es una advertencia para el creyente. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Está débil o está siendo fortalecida por la palabra de Dios? Por favor, lucha a nivel de tu mente con un montón de pensamientos y llévalos a los pies de Cristo. Examínalos, cuál sí viene de Dios y cuál no. Llénate de la palabra de Dios. Únete a un estudio bíblico si te cuesta estudiar solo. Súmate con alguien y decir, hey, mi conciencia está siendo cautivada paso horas en redes sociales. Ayúdame. Se vale pedir ayuda, hermanos. No caminemos solos. No dejes que la voz del mundo, que la voz de espíritus engañadores sean más fuertes en tu conciencia que la voz de Dios. Porque estoy seguro, mis hermanos, que si somos del Señor, el Espíritu Santo no va a permitir llevarnos al punto de que nuestra conciencia muera. Antes bien, en su amor va a traer convicción de pecado, en su amor va a despertarnos, en su amor, va hasta disciplinarnos quizás, pero en su amor no nos va a dejar. Si hace tiempo tú no has oído la voz de tu conciencia y has estado escuchando otras voces, vale la pena voltear a ver nuestro rostro a Dios para escuchar la voz de Dios hablando a tu conciencia por la palabra de Dios. Por eso una pregunta que me encanta a mí hacer es, ¿qué te dijo Dios hoy? Pero si no estamos hablando con Él, estamos hablando con alguien más. Retomemos nuestra relación con Dios. Toma un momento y habla con Él. Toma un momento.